Bien sabemos que el mundo está lleno de filosofías, de teorías, enseñanzas, no solamente en la cuestión secular, no solamente en la cuestión familiar, política, social, universal, sino también en cuestiones espirituales. Y muchas corrientes de pensamiento relacionados a la eternidad. Hay muchas personas que piensan y creen, hermanos, que con un simple momento de arrepentimiento en su vida y de volverse a Dios antes de morir, antes de entregar el equipo, como algunos dicen, piensan que ya ese momento de reflexión y de arrepentimiento ya los puede salvar de la condenación, de la perdición, del infierno en sí. No sé si tengas preparada la diapositiva, hermano. Y si usted es de las personas que piensan eso, que basta con un simple momento de arrepentimiento, usted ya podrá salvarse de la ira de Dios e ir al fuego eterno, créame lo que se va a llevar un chasco. O se va a llevar una terrible sorpresa en el momento en que usted abra los ojos y se encuentre en un lugar de tormento. El tema de esta mañana, el tormento eterno de la culpa, en donde por nuestra propia culpa podemos llegar a ese lugar. Por nuestros propios méritos, por nuestros propios hechos, podemos llegar a ese lugar. Es una de las enseñanzas, de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que Él impartió y que nos dejó en su palabra. Esta es única, dado a que Él es el único quien conoce todo lo relacionado a la vida, lo que hay después de la muerte. Hubo personas que fallecieron, que murieron siendo siervos del Señor y que resucitaron, pero no se les permitió hablar en relación a lo que ellos vieron en ese lugar de tormento. Pero nuestro Señor Jesucristo sí sabe, Él es Dios, y es por eso que Él nos relata acerca de esta historia del rico y Lázaro. Esta historia, hermanos, tiene muchísimas y grandes lecciones que no podemos en sí hablar de todas ellas por el tiempo que no nos ayuda. Sin embargo, enfocarlo en una dirección, probablemente podamos lograr nuestro objetivo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio a conocer esta historia y fue para que ninguno precisamente se vaya de este lugar con la culpa y la condenación de llegar a ese lugar de tormento, en donde ya no se puede hacer absolutamente nada. Nada. Por eso, si leemos allá en Lucas capítulo 16, versículo 19, Lucas 16, versículo 19, empieza hablándonos de una historia, porque habla de personajes reales. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros, dice, venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto nos indica que quien abrió los ojos fue el rico. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado, dice, en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú, dice, atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera, dice, que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aún el Hijo del Hombre se levantó de entre los muertos y no creyeron. Pero, ¿sabe de qué está lleno este lugar, hermanos? Ese espacio, ese Hades, que en su contexto original, Hades con J, hermanos, que significa receptor de todas las almas, porque todas las almas le pertenecen a nuestro Dios. Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. He aquí que todas las almas son mías. Una vez que uno fallece, una vez que uno muere, hermano, nuestra alma, como un imán, como si tuviese un imán adherido al imán del Hades, hermanos, inmediatamente no puede hacer absolutamente nada. Es enviado allá. ¿Okay? Y en ese lugar hay muchos arrepentidos, hermanos. Muchos arrepentidos, pero lamentablemente no se puede hacer absolutamente nada. Por algo nuestro Dios también lo llama como el infierno, en una llama de fuego. La palabra infierno, hermanos, proviene de la palabra genea, ¿okay? En el griego, genea, que de ahí esa palabra se originó lo que es de Ginón, el valle de Ginón o el valle de Tofet. Lugar, hermanos, en donde antiguamente el pueblo judío, una vez que apostatara de la palabra a nuestro Dios, una vez que se convirtieran, hermanos, al paganismo y empezaran a ofrecer sus hijos a ese dios pagano Moloch y Astarot, ofrecían a sus hijos vivos al fuego, hermanos. Una vez que este pueblo hizo esto, esas acciones abominables para Dios, ya fue insoportable. Dijo: basta, no más. Y es por eso que Dios los destruyó, hermanos, y en ese mismo lugar hizo una gran matanza en donde los cuerpos no fueron enterrados, sino que fueron expuestos a las aves de carroña, a los buitres, y todos fueron comidos y devorados por ellos, como una enseñanza de parte de nuestro Dios. Pero ese lugar después se vino a convertir, hermanos, en un basurero, en donde todo se quemaba, pero el fuego se mantenía vivo, donde la polilla y el orín corrompen, dice, y el fuego nunca se apaga. En llama de fuego se encontraba aquel hombre. Y el Señor nos habla, hermanos, de cosas que nosotros podemos entender con claridad y que podemos saber con claridad, como el fuego, que implica dolor. No quiere decir que literalmente este hombre estaba en una llama de fuego, no, sino que en ese momento la culpabilidad de todos sus hechos por no haber obrado conforme a la voluntad de nuestro Dios, conforme a los mandamientos de nuestro Dios, por haber ignorado prácticamente a Dios
y por haber ignorado el amor de nuestro Dios, hermanos, el resultado de su vida fue la condenación eterna. El resultado de su vida fue ser condenado al fuego eterno. Y qué triste y qué lamentable. Mientras que la persona, hermano, no se arrepienta de sus pecados y busque el perdón de Dios en su vida, en esta vida. Porque la vida en sí, hermanos, es un espacio entre la eternidad. Y esta vida es para que precisamente busquemos a Dios, le obedezcamos a Dios, le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero si no aprovechamos, hermanos, la vida que nuestro Dios nos da, como la vida misma, como la salud, ya no va a haber tiempo después para buscar a Dios. ¿Cuánta razón tenía el profeta Isaías? Ahí en Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Hay tiempo que ya no se puede buscar a Dios. Ni así tengas 3 minutos de reflexión en tu vida. Me arrepiento. Ese no es arrepentimiento. Eso es meramente un reconocimiento de tus pecados, de tus delitos. Arrepentimiento, hermanos, metaneo, implica un cambio de mente, un cambio de parecer. Dejar de hacer lo malo y hacer lo correcto, hacer lo justo, hacer lo bueno. No solamente un reconocimiento, no solamente un sentido de culpabilidad. Este hombre decía: manda a Lázaro que moje la punta, eso es decir, que me consuele, que tenga un poco de consolación. No se puede dar consolación. Es un lugar de tormento esto, insoportable. Envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, a fin de que le testifique. ¿Por qué quería este hombre enviarlo a la casa de su padre con sus hermanos? Porque vivían de la misma manera que él vivía. Y si seguían el mismo curso de esa vida, su destino también sería, hermanos, en la eternidad, en ese fuego eterno, donde ya no va a haber, hermanos, ninguna oportunidad. Y lo peor de todo, que no solamente el hombre incrédulo, el hombre blasfemo, el hombre que no quiere conocer a Dios, el hombre que no quiere conocer el amor de nuestro Dios, está expuesto a este fuego eterno, sino aún también la iglesia. La iglesia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Es que acaso no estoy en el lugar de salvación? Sí, Dios te puso en el lugar de salvación. ¿Es que Dios ya no me perdonó mis pecados? Sí, Dios te perdonó tus pecados. Dios te dio tu Santo Espíritu. Pero Dios también te hizo rico. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos a nosotros. Usted y yo, al igual que este hombre rico, somos ricos. También se nos dio una vestimenta de lo mejor. También tenemos una herencia, hermanos, incalculable. Hemos recibido una gran riqueza, pero no una riqueza material, no una riqueza física, sino una riqueza espiritual. Y si usted y yo seguimos ajenándonos del pobre y del desventurado, de los que están en la cárcel, pero no me refiero a los que están encarcelados literalmente, físicamente, a los que están encarcelados en su pecado, a los que están encarcelados en sus vicios, a los que están encarcelados en sus inmoralidades, en sus indecencias, a los que están encarcelados en su propio orgullo y en su propia arrogancia. Si no les hablamos a ellos, hermanos, si no compartimos con ellos
el amor y la gracia y la misericordia de nuestro Dios, estamos lamentablemente obrando igual que este hombre rico. ¿Se da cuenta de lo grave, mis hermanos? ¿Se da cuenta de lo grave? Tenemos, hermanos, nosotros tenemos la riqueza, pero no para que fuéramos personas egoístas. No solamente es cuestión de retenerla y esto es mío y para nadie más, no, es para que lo compartas. Si este hombre hubiera conocido a Dios, hermanos, hubiera conocido sus mandamientos: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mismo nuestro Señor Jesucristo resumió la ley en esos 2 mandamientos. En esto se resume toda la ley: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con todo tu espíritu. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre no conoció a Dios, ni conoció el amor, y es por eso que ese lugar lo tuvo. Y si nosotros, hermanos, si seguimos con esa misma postura, yo ya soy cristiano, ese trabajo solamente es para el predicador, por algo se le está pagando. No, hermanos, acuérdense lo que dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vosotros sois ¿qué? Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos tenemos ese gran deber, hermanos, de compartir las riquezas que el Señor nos dio. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no podemos ignorar tampoco nosotros a nuestro Dios, hermano. Eso fue lo que hizo que este hombre precisamente llegara a ese lugar de tormento. Vivir una vida, hermanos, ajenada a la vida de Dios. No tomar en cuenta a Dios en su vida, no tomar en cuenta a Dios a sus hechos, es prácticamente ignorarlo. Ignorarlo. Hacerlo a un lado. Darle la espalda a nuestro Dios. Y eso nos convierte, hermanos, en personas egocentristas, que nomás queremos que todo lo que transita en nuestra vida esté relacionada a nosotros. Prácticamente queremos ser el protagonista de mi propia novela, el protagonista de mi propia película. No, aquí primero soy yo, y luego yo, después yo, y al final yo, y por siempre yo. Nos convertimos en un yo-yo. Eso es el egocentrismo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que hacía este hombre? Siempre se procuraba a sí mismo. Se vestía de púrpura y de lino fino, de lo mejor. ¿Y usted cree que todo eso era gratis? Pagaba. ¿Ok? No importa, aquí hay dinero. Aquí no hay pobreza. Aquí hay billete. Se invertía todo, hermanos, con el afán precisamente de ser el protagonista de su propia vida. Y de la abundancia, mire, comía de lo mejor. Abundancia de lo mejor. El hombre rico de la historia empezó a sufrir después el tormento interno de su culpa, porque precisamente nunca tomó a Dios en su vida. Siempre procuró lo mejor para sí. Siempre procuró la vanagloria y la fama de los hombres. Siempre pensando, o sea, si él se vestía de púrpura, de lino fino, si él hacía banquete con esplendidez, era para que la gente lo viera. Y mira, este hombre, qué galante, qué vestimenta, qué realeza tiene, qué porte de hombre. Y mira cuán generoso es. Mira cómo en la mesa hay abundancia de comida y de lo más exquisito, de lo más sabroso. No, este hombre sí es un hombre bravo, bravo.
¡Qué gran generosidad! Y a la puerta de su casa estaba un mendigo que ansiaba saciarse de las migajas que comían de su mesa. Fue para decir: ten, llévale algo a él. O decirle: métete, aunque sea, vete a la cocina y come, sacíate. Hizo algo por él. No hizo nada. Absolutamente nada, hermanos. Y es por eso que sus obras lo hicieron llegar a ese lugar. Dese cuenta, hermanos, que el destino de nuestra eternidad no se decide en el cielo, hermanos. No se va a decidir en el día del juicio. Aquí lo estamos decidiendo usted y yo. Es aquí en donde estamos forjando, haciendo nuestro propio destino en la eternidad. Por eso, si nosotros no deseamos terminar en las mismas condiciones, hermanos, no caigamos en el egocentrismo, mucho menos nosotros los predicadores, que nada somos, que solamente somos siervos inútiles, que solamente estamos haciendo lo que Dios nos manda. Amén. Amén. Okay. Y me refiero en cuanto a mi persona. Okay. Pero a los que servimos a nuestro Dios, no caiguemos en el egocentrismo pensando que nuestras necesidades y preferencias, hermanos, sean mayores que las demás. Pensemos mejor más que todo, porque a veces el egocentrismo y el egoísmo, hermanos, hace que las necesidades de los demás sean invencibles. No se ven. Es que yo no veo aquí a quién ayudar. Yo no veo quién necesita ayuda aquí. Este hombre entraba y salía de su casa y nunca miró a aquel mendigo, aquel enfermo. Para él, esa persona era invencible, hermana. No la miraba. No la miraba. Okay. No miraba las necesidades de los demás, solamente las suyas. En eso nos convertimos, lamentablemente. Y en eso vamos a terminar, hermanos, en un lugar de tormento. Acuérdense, en el mundo entero está lleno de gente que necesita escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿De qué no van a escuchar? No importa, usted haga el intento. Desafíe su incredulidad, desafíe su necedad, desafíe su orgullo. No importa, habrá alguien que sienta la necesidad de escuchar, de aprender. Oremos a nuestro Dios y que Él nos encamine, que Él nos guíe a las personas que realmente están deseosas y hambrientas de su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Mateo capítulo 5, porque ellos, dice, ¿serán qué? Saciados. Yo me pregunto, ¿por quién? ¿Bajará Dios para hacer ese trabajo? ¿Bajarán los ángeles para hacer ese trabajo? ¿Quién va a hacer ese trabajo? Usted y yo, como iglesia del Señor. ¿Okay? Y no solamente, hermanos, el vivir ajenos a la vida de Dios nos puede llevar a ese lugar de tormento por nuestra propia culpa, sino aún también, hermanos, vivir ajenos precisamente al amor de nuestro Dios. En Lucas capítulo 16, versículos 20, 21, dice, Lucas 16, versículos 20, 21. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿En qué condición estaba este hombre? Terrible. Un hombre que necesitaba mucho, hermanos, del amor, de la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué cree que nuestro Dios establecía esos mandamientos? De hecho, aún nuestro Dios, hermanos, Él se sujeta a sus propios mandamientos, se sujeta a su propia naturaleza, a sus propios principios. Dios es un Dios que ama su palabra y que se sujeta a esa misma ley que Él hizo.
Cuando la Escritura nos dice, hermanos, precisamente que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. ¿Okay? Es amar a su palabra, amar a su esencia, porque Él es un Dios de amor, que Él expresa amor y que Él, hermanos, hace amor. Por algo la Escritura nos dice en 1 de Juan que Dios es amor. Y nos lo mostró, no solamente en teoría, sino aún también en práctica. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, póngase a pensar. ¿De qué manera habrá visto Dios a la humanidad? ¿Cómo Dios nos vio a usted y a mí? ¿Sabe cómo? Como este Lázaro, como este mendigo, como este enfermo. Nos miró así, casi muertos en el pecado, casi sin esperanza. Así como lo decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11. En aquel tiempo estabais sin Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Así nos miró Dios a usted y a mí. ¿Y qué hizo Dios, mi hermano? Se quedó con los brazos cruzados. Y no porque usted esté así, mi hermano, no, sino a la mente. Se quedó con los brazos cruzados. No, hermanos, Él obró, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Él nos pone el ejemplo a seguir, hermanos. Nosotros también tenemos un Lázaro, óigalo bien, tenemos un Lázaro como vecino, tenemos un Lázaro como compañero de trabajo, tenemos un Lázaro como un amigo, tenemos un Lázaro como un familiar. Todo aquel que está en pecado está en esas condiciones. La cuestión es, ¿y qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto? Es bonito ver cuando una hermana nuestra, cuando una persona se convierte al Señor y una hermana se preocupa por los suyos, que traiga a sus hijos y que está deseosa de que escuchen la palabra y más aún que la entiendan. Que traiga a sus nietas y que exprese eso. Quiero que ellas entiendan, para que conozcan la gloria de Dios, así como Dios me la ha dado a mí a conocer. Qué hermoso, hermanos. Y eso es lo que más nos duele a nosotros a veces, cuando una vez que nuestros hijos conocieron la gloria de Dios, andan jugando con la cola del diablo. Wow. Usted sabe lo que es el sentir de la impotencia, hermanos. Verlos entregados a una vida así. Dios, ten piedad y misericordia de ellos, que es el resto de la oración de todos los días de mi vida. Así como la tuviste conmigo, así cuando me quebraste y me hiciste que me humillara ante tu presencia, así como me pusiste de rodilla, clamé a ti y tú me oíste. Dales el tiempo. Dales el tiempo. Pero también hay que predicarles, hermanos, con el ejemplo. Hay que predicarles con la palabra. Hay que mostrarles misericordia, así como Dios mostró misericordia a nosotros. También hay que mostrarles el amor de Dios. Dios te ha mostrado su amor, y esto es para que tú lo muestres también hacia aquellos que están perdidos. Este hombre no es que no haya sabido, no es que no haya sabido, no es que no lo haya entendido, simple y sencillamente no quiso hacerlo. No quiso hacerlo. Y usted, mi hermana, mi hermano, y nosotros,
en realidad lo queremos hacer. Si nosotros, hermanos, seguimos ignorando a Dios y seguimos ignorando su amor, ese va a ser nuestro próximo destino. Seremos arrojados al lugar de tormento. Y ya no habrá nada por hacer. Ni misas, que hasta a veces te cobran por hacer una misa, o ¿cómo se llaman esos? Un rosario. Vamos a hacer un rosario por mi abuelito. Ya no se puede hacer nada. Y lo digo con todo respeto, sin la mínima intención de ofender a nadie. Ya ni rezos, ni misas, ni nada. Ya no se puede hacer absolutamente nada. En la historia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en esta historia que Él nos está contando, y que la palabra del Señor es verdad y es veraz, es abstracta completamente, no se puede cambiar, no tiene ningún variante, es tal y como Él la está contando. Nos enseña claramente que después de la muerte nuestra alma va al Hades. Y nuestros hechos van a determinar cuál va a ser mi destino en la eternidad. Nada va a cambiar eso. Nada va a cambiar eso, porque ya está decretado. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A dónde? Al lugar de tormento. Así que el tiempo es hoy, mis amados hermanos. Por eso, si tú, mi amiga, mi amigo, en realidad quieres evitar ese castigo eterno, tienes que creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, versículo 15 y 16. Arrepentirte de todos tus pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Estar dispuesto a vivir una vida de fe delante de nuestro Dios. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Todo aquel que me confesare, dice el Señor, ser bautizado para el perdón de tus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y vivir fielmente a la palabra de nuestro Dios. Segunda de Juan, versículo 9. Si hacemos esto y si vivimos una vida santa delante de nuestro Dios, ese destino jamás lo vamos a pisar. Pero si hacemos lo opuesto, entonces, triste, lamentablemente, ese será nuestro próximo destino. Cantemos este himno de invitación, que ya nuestro hermano ya está listo y preparado con esta alabanza a nuestro Dios. El gran día viene, dice el Señor, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Un ladrón no te avisa. Un ladrón no te dice cuándo te va a llegar y te va a robar. Él llega por sorpresa. Hermano.